Un buen día para todos nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas que están conectados con nosotros a través de esta plataforma. Que tengan un buen día todos y en este tiempo vamos a acercarnos a la palabra del Señor y vamos a meditar en ella. Y el pasaje que vamos a meditar en esta mañana, en este tiempo, va a ser de el apóstol San Pedro en su primer capítulo, los versos del 13 en adelante. Y vamos a darle lectura por un momento. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 13 en adelante. La palabra de Dios nos dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oremos. Padre celestial, gracias te damos en este tiempo de estar con tu palabra delante de nosotros. Y Padre celestial, tu Espíritu Santo, que inspiró al apóstol San Pedro para entregarnos esta lectura en esta hora, sea a nosotros iluminándonos, Señor, para poder comprenderla y para poder aplicarla a nuestras vidas. Y Padre Celestial, extiende tu bendición a todos aquellos que están en este tiempo conectados con nosotros. Tu bendición sea con todos y cada uno, también sus hogares que están representados, sean bendecidos, alcancen tu gracia y la bendición de tu presencia. Por Cristo Jesús y con la comunión de tu Espíritu Santo, amado Padre Celestial, así hemos orado agradecidos. Amén y amén. En este tiempo vamos a hablar de un tema importante. San Pedro escribe a los cristianos que habían sido esparcidos por una gran persecución, sangrienta persecución, a muerte. De modo que la vida de aquellos que seguían a Jesucristo en aquel tiempo, en el primer siglo, estaban expuestos a la muerte. Es decir, por así decir, estaban siendo vulnerables para hacia la muerte. Así que estaban, digamos, como se dice en el dicho popular, entre la espada y la pared. De modo que vamos a hablar en este tema de este tiempo, el carácter de los salvados por Jesucristo.
cómo es y cómo el apóstol San Pedro esperaba que sea la vida de los seguidores de Jesucristo. Y entonces San Pedro escribe a aquellos, pues, que estaban expatriados por diferentes partes del Imperio Romano en aquel día y estaban soportando una fuerte persecución. Y entonces les habla estas palabras, una exhortación o un llamado a ser fieles, a permanecer fieles en el camino del Señor. Y están estas palabras que hemos leído ya. La primera cosa que quiero señalar en este tiempo es que en el versículo 13, donde hemos leído la primera parte, le dice el apóstol, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y lo que les estaba diciendo el apóstol San Pablo es que deberían estar concentrados, centrados en cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios señala a los seguidores de Jesucristo dos direcciones. Una dirección vertical de nuestra comunión con Dios y una dirección horizontal de nuestra comunión con el prójimo. Fíjense ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas, allí está esa señal de la cruz, de esas dos direcciones. Pero esas dos direcciones también, como bien sabemos que Jesucristo mostró su amor en aquella cruz, pero también dijo él, Padre, perdónalos. El amor y el perdón. Entonces, que seamos sensatos, que pensemos bien cuál es la voluntad de Dios. Estemos bien centrados en estar seguros de cuál es la voluntad de Dios. De modo que tener en cuenta su palabra para con nosotros. En segundo lugar, en la segunda parte de este verso, dice, sed sobrios, sed sobrios. Esta frase es muy importante también. Ser sensatos, pensar bien, pero también ser sobrios, ecuánimes, equilibrados. Esta palabra se repite más tarde en el capítulo 4 y en el verso 7. También otra vez Pedro repite otra vez. Y en el capítulo 5, el versículo 8 también muestra el apóstol Pedro lo mismo. Es decir, ser sobrios, sin emociones ni temores. Ser sobrios, sin emociones y sin temores. Ser equilibrados, sobrios. En tercer lugar, el apóstol San Pedro está mostrando, dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces habla en tercer lugar de la seguridad, estar seguros, esperad por completo, con madurez, perfectamente, estar seguros, porque en esa gracia que nos da la garantía de esa seguridad, el Señor Jesús
ya había dicho a sus discípulos, a Pedro precisamente, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si os preparare lugar para vosotros, vendré otra vez, dijo Jesús, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es ese camino, Él es esa verdad, no una religión, sino vino a establecer una nueva relación. Y Él es la vida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia mientras estamos peregrinando por esta tierra. La gracia de Dios nos sostenga, hermanos, hermanas, amigos y amigas, seguros en Él y con Él. En cuarto lugar, el apóstol San Pedro va a decir, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra en ignorancia, pero como hijos obedientes, obedientes a la palabra que Dios el Padre tiene para nosotros en la Sagrada Escritura, sumisos al propósito y al plan que Dios tiene para nuestras vidas en esta tierra mientras peregrinamos. Pero algún día, y no sabemos cuándo, nos tocará partir de esta tierra, pero estar entre tanto sumisos, sí, sensatos, sobrios, seguros, pero sumisos también. Y en quinto lugar, verso 15 y verso 16, el apóstol San Pablo dice estas palabras en estos dos versos. Sino, por el contrario, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en la práctica, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En Levítico, en el Antiguo Testamento, ya en el capítulo 20, versículo 7 de Levítico, dice, sed santos porque yo soy santo, le dice Dios al pueblo de Israel. De modo que, sed santos como yo soy santo, apartado, separado de todo lo que es contrario al propósito y a la voluntad de Dios. Aquello que a Dios le desagrada de ninguna manera es justo que nosotros podamos seguir ese camino. De modo que, como hijos obedientes, sumisos, santos, aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Y dice así el apóstol San Pablo también. Dice el apóstol San Pablo a los cristianos también de esta manera. El que nos une al Señor, el Espíritu Santo, el que se une con el Señor por medio del Espíritu Santo, es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación, dice San Pablo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Huid de todo pecado, entonces, santos como Él es santo. Y como dice también el apóstol escritor a los hebreos, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. En sexto lugar, lo que el apóstol San Pedro está aconsejando. Aquí dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, sensibles al propósito y a la voluntad de Dios, al camino que Dios quiere con el cual nos conduzcamos, en el camino que Jesucristo ya nos trazó con su propia vida. Y dice el apóstol San Juan, el que dice que permanece en él, en Jesús, debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. De modo que ese es el camino que Jesús nos trazó. Yo soy el camino, dijo Jesús. No una religión, sino el camino de una relación correcta, verdadera, completa y eficaz, sensibles al propósito y la voluntad de Dios. Y por último, terminamos con esto en estas palabras del apóstol San Pedro. Hace un llamado diciendo en los versículos 18 en adelante, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanzas sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este es el camino que debemos seguir. Estos somos los salvados por Jesucristo. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no el camino que lleva a la destrucción. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Él nos ha sacado de una vida sin propósito y sin sentido a una vida con propósito. Sensatos, sobrios, seguros, sumisos, santos, sensibles, salvados por Jesucristo para una vida nueva. Hay un presente, un pasado obrado por Jesús en la cruz, un presente en el cual estamos caminando, pero hay un porvenir con el cual tenemos que perseverar aún. El carácter de los salvados por Jesucristo. Que Dios nos bendiga con esta palabra. Si usted tiene el anhelo y el deseo de seguir a Jesucristo,
sígale. Él es el verdadero camino.